Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 54 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, todo bien. Hola, Guille. Hola, buenas. ¿Cómo los trata el calor? A mí fatal, pero a Blanca seguro que peor, sí. Yo estoy malita, pero no pasa nada porque a través del micro no os puedo contagiar de ningún virus, así que todo bien. Estamos a salvo todos. Por ahora, nunca sabemos en el futuro qué es lo que puede pasar, pero bueno, por ahora estamos a salvo. ¿Qué iba a decir, Damián? ¿Tú qué tal? ¿Contento con la victoria de Argentina o qué? Ah, sí, ¿y ustedes contentos con la victoria de España? ¡Wow! Tenemos un episodio de doble festejo, ¿no? Que esto sí que no se va a dar muchas veces, ¿no? Campeones de la Eurocopa, campeones de la Copa América, en todo, un jugador de ustedes bañado por un jugador nuestro. todo, ¿no? Sí, exacto. A ver, yo no tengo mucho sentimiento patriótico, tengo que decir. Bueno, ok. pero me alegro. Mejor eso que otras cosas. A mí no me interesa ni la patria ni el fútbol, pero bueno. Exacto. Eso implica bastante mi sensación de ahora mismo. De hecho, un vecino mío a la 1:00 de la mañana después del partido empezó a gritar: yo soy español. Y yo pensando, guau, qué poco me identifico con esto, por Dios. Claro. Así que bueno, en fin. Una cosa es el espectáculo futbolístico, que yo eso, por ejemplo, lo disfruto mucho, y otra cosa es la celebración posterior, con la que tampoco me identifico y que, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Claro. Bueno, es que festejan de muchas formas. Que, si me lo permitís, chicos, quería dar una noticia. Aprovechando adelante. Por favor. Y no es tuyo, que esté embarazado ni nada, o sea, todo bien. Vaya, no es una amiguita de esa edad. Podría ser el caso, pero no lo es. Buscando y no se pudo. Pero ha sido también, lo he estado gestando durante 24 meses, o sea que sería un embarazo muy largo. Y quería avisar de que ahora, a finales de mes de julio 2024, para quien lo oiga a posteriori, voy a sacar el que será mi primer curso online. Muy bien, felicitaciones. Bien. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, hemos hecho otros, por supuesto, hemos hecho colaboraciones en la formación de Damián, he dado algunas clases, pero este será un curso que estará disponible online para quien quiera hacerlo en cualquier momento, sin más compromiso, sobre subtitulación para redes sociales. Entonces, todo lo que sea TikTok, Instagram, YouTube Shorts y demás, si os interesa el tema y queréis saber un poquito más, está en la plataforma Doméstica a partir de finales de mes. Excelente, aparte un tema muy, muy actual, ¿no? Sobre el cual tampoco hay muchísimo material, así que viene muy bien. Exacto. Si quizás no hubiera hace durado 24 meses. 24 meses, sí. habría sido más relevante todavía, pero se hace lo que se puede. Sigue siéndolo, por lo menos tuviste suerte, porque podría haber pasado sí, que no, pero sigue estando vigente, muy bien. Bueno, felicitaciones, Guille, y vayan ahí a ¿dónde? ¿Te buscan en Doméstica directamente y ya ahí lo encuentran fácil? Exacto. Si buscan mi nombre, Guillermo Parra, o si buscan subtitulación, redes sociales, seguramente subtitulación, porque es el único sobre el tema, es un poco experimental, pues ya encontrarán sin problemas el curso. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, voy a presentarles al invitado de hoy. Hoy nos va a acompañar en la entrevista Iván Villanueva Jordán, en celebración del lanzamiento de su libro Traducción audiovisual y teleficción queer.
Iván es doctor en lenguas aplicadas, literatura y traducción, cuenta con experiencia en investigación cualitativa sobre temas de lingüística, literatura comparada y traducción audiovisual, así como en temas de identidad sexual y prácticas transgenéricas. Sus temas de investigación actuales incluyen la traducción y representación de la diversidad sexual en la teleficción y las industrias culturales. Y bueno, es uno de los académicos más destacados que tenemos en el placer de contar en América Latina, y ya habíamos estado con él en un episodio donde entrevistamos a varias personas, pero creíamos que con el lanzamiento de su libro era el momento ideal para dedicarle un episodio solo a su trabajo, así que espero que lo disfruten un montón. Como siempre, va a estar dividida en 2 partes la entrevista, y en el medio, después de la primera parte de la entrevista, vamos a tenerlo a Guille con los subtítulos con carácter. Guille. Pues sí, efectivamente, ya después de una pausa bien larga me toca a mí hacer la sección, y la verdad es que lo que he hecho en este caso ha sido ver qué películas tenía pendiente de ver y cuál tenía que ver con el tema de nuestra entrevista, y así di con Femme, que es una película británica a la que tenía muchas ganas, protagonizada por George McKay, que seguramente os suena de Pride, de 1917, y por Nathan Stewart Jarrett, de Misfits. Básicamente es la serie en la que destacó, digamos, y que inició su carrera, y que va sobre un personaje queer, que es homosexual y que se viste de drag queen. Y bueno, ya explicaré un poco lo que ocurre en la película, pero me gustaría analizarlo obviamente desde el punto de vista de la traducción, para ver qué impacto tiene esto en algunas decisiones que tuvieron que tomar los subtituladores, tanto al castellano como al catalán. Excelente, excelente. Bueno, buenísimo. Vamos entonces a comenzar con la primera parte. Tenemos un episodio todo on spot, de todo sobre la misma temática. Así que empezamos con la primera parte de la entrevista a Iván. En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar, y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde 1 semana hasta 1 año. También encontrarán en su web el programa educativo de Una para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y también recuerden que gracias a este patrocinio del podcast pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de Una. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Y aquí estamos entonces con Iván Villanueva Jordán desde Perú. Ahora finalmente, hola Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Damián? Hola Blanca, hola Guillermo. Muchas gracias por la invitación. En verdad estoy muy contento, muy alegre de poder hablar con ustedes hoy. Es un placer para nosotros contar con vos, y me pone contento a mí poder seguir haciendo episodios íntegramente latinoamericanos, porque veníamos con una racha de pocos episodios latinoamericanos, pero nos estamos poniendo al día. Así que vamos a empezar como nos gusta empezar siempre esta entrevista, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando del otro lado te conocen y han leído sobre tu trabajo, o te han visto en algún curso, en alguna charla, en algún congreso, pero seguramente otras personas no. Así que vamos a empezar como partiendo tu introducción desde 2 lugares distintos, pero primero desde el mundo de la traducción audiovisual en general. Después vamos a hablar del tema con el que vos académicamente estás más involucrado, pero ¿cómo llegaste al mundo de la TAB en general, o de la traducción, si se quiere también? Algunos nos cuentan sus inicios de por qué eligieron traducción, bueno, lo que tengas ganas de contar ahí. Bueno, el tema de la traducción, eso lo he pensado mucho porque cómo llegué a elegir una profesión relacionada con lenguas extranjeras, en verdad lo he hablado hasta en terapia, ¿no? Entonces, el sentido de
de una lengua distinta a la propia y la posibilidad de salir de separarse, ¿no?, del núcleo familiar y pensar en un futuro distinto, era una promesa de las lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, ajá. Creo que por eso era tema de psicólogo. Sí, entonces una línea era estudiar algo como lingüística y tal vez dedicarme a la enseñanza de lenguas extranjeras, que en algún momento lo hice. Y bueno, por otro lado estaba este campo que sigo considerando, ¿no?, como un campo intelectual muy rico, con mucha profundidad, que es la traducción. Entonces, finalmente tuve que mudarme de una provincia del Perú, de Cusco, hacia Lima, porque entonces, cuando inicié lo que llamamos acá la carrera, la universidad, el pregrado, era el 2006 y solamente había 2 universidades que enseñaban traducción en el Perú, ambas privadas. Una era la Ricardo Palma y la otra era la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y bueno, por razones obvias no podía estudiar en la segunda, y aún no se puede, ¿no? Razones obvias que igual me sorprenden porque por lo menos en el ámbito académico así universitario no son tan frecuentes en otros países, ¿no? Sí. Siempre trato de señalar esto un poquito para que se sepa que la enseñanza de la traducción en el Perú inicia en el 68. En la Ricardo Palma el programa de formación de traductores e intérpretes es del 74. Entonces, comparativamente con otros países, no voy a entrar en controversias contigo, Damián, porque sé que también tratamos ahí de crear algún tipo de historia o tradición en nuestros países. Totalmente. Pero vamos, ¿no? O sea, son varias décadas de enseñanza o formación de traductores por esta parte del mundo. Sí, yo creo que América Latina tenemos estos países, ¿no? Argentina formalmente diríamos que tiene alrededor de 70 años en la Argentina, pero en el caso, por ejemplo, de la traducción pública que tenemos acá, se expedían títulos ya a mediados del siglo XIX, pero no con el nivel de formación que tenemos ahora. Y por eso todavía me sorprende que exista gente que crea que esta no es una profesión que merezca carrera, ¿no? Pero eso es un tema para otro episodio de podcast. Perdón, dale, contanos más, dale. Entonces estudiaste en la Ricardo Palma, sí, perfecto. Sí, la Ricardo Palma, le llamamos la Richie. Teníamos la posibilidad de organizar nuestro trayecto de acuerdo con nuestros intereses. Yo dejé la traducción literaria para el último año de la formación. Eran 5 años de formación universitaria, porque yo quería dedicarme en principio a la traducción literaria, ¿no? Entonces hice mis talleres de traducción literaria del francés y del inglés, con poco éxito. Entonces, si bien me interesó mucho la poesía, y traducía o intenté aprender a traducir poesía, me quedé un poco, no fue lo que esperaba, ¿no? Y eso fue hacia el 2010. En el 2012, cuando ya estaba trabajando o haciendo algún tipo de trabajo académico, me dieron una asignatura de teoría de la traducción en la universidad, en la Richie. Viajamos para lo que fue el DITRAT en Barcelona, como parte de mi nueva universidad, que es la UPC, que el 2011 había lanzado su primera cohorte de traductores. Uh-huh. Entonces, con este interés de saber un poquito más de qué era, cómo se enseñaba la traducción en un programa nuevo como el nuestro, nos fuimos para ese congreso que se celebró en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, en esa vez, ¿no? Estaba Fede, que fue el primer contacto con un académico de la traducción audiovisual, que se mantuvo y se expandió en los siguientes años, porque luego llegó a enseñar aquí una asignatura de traducción audiovisual como parte de un posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, yo sinceramente... O sea que ahí podemos decir que, perdón, aprovecho para hacer un paréntesis acá para contar que en el congreso, en el CITEI, el congreso del Colegio de Traductores del Perú, que se celebró a fines de mayo, lo nombraron a Fede Chaume miembro honorífico del colegio, lo cual a mí me pareció una cosa brutal,
no solo por la personalidad de Fede, porque no me sorprende desde ese lugar, pero sí me sorprende desde el punto de vista de un académico de la traducción audiovisual. Ya de por sí, cuando yo llegué y veo el programa, digo, este congreso de traducción, y debo decir, para los que no lo sepan, sobre todo de Europa, que en América Latina los colegios siempre tienen, a pesar de que no es lo mismo Argentina y Uruguay que otros países, pero siempre tienen una beta muy jurídica, como que ese es siempre como el punto de interés más importante de los colegios de traductores. En el caso de Argentina es 100%, pero más o menos se mantiene como esa línea. Entonces, cuando yo llego y veo que va a cerrar el congreso una ponencia sobre doblaje, porque encima le pusieron a hablar a Fede en el cierre y no de el mundo de la traducción audiovisual, sino que era una ponencia específicamente de doblaje, yo dije, wow, aguante la traducción audiovisual, que en un congreso donde, ¿no? Están personalidades de la interpretación, de la lingüística en general, estaba la presidenta de la FIT, el presidente de la ATA, en fin, un montón de personalidades, y cierra Fede Chaume con doblaje, ¿no? Y después, bueno, esa celebración culmina con un acto muy solemne, como hacen todo en Perú, que me parece muy interesante, dándole una medalla a Fede y todo, con imposición de medalla y demás, para nombrarlo miembro honorífico del colegio, lo cual me pareció fascinante realmente, y felicitamos a Fede Chaumes desde acá. Y entonces ahí digo, ¿vos fuiste puerta de entrada de Fede en Perú? ¿En cierta forma? No. En absoluto. Yo, en verdad, cuando no es que tenga... Igual, ahora soy solo un profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Quienes hicieron el contacto... Qué humilde, solo soy un profesor. Es que me refiero a que yo tengo una profesora que es la profesora Rosa Luna, una terminóloga muy reconocida, creo, en el campo en Latinoamérica, y sé que también ha hecho mucho trabajo en conjunto con la Universidad de Blanca, ¿no? Pero es ella la que establece el contacto inicial con Fede y invita a venir a Perú. Y de a pocos, ¿no? Fue como algo en cadena, porque a los 2 años, del 2012 al 2014, la Universidad César Vallejo lanza un congreso de traducción audiovisual solamente, y era la primera vez que iban a llegar a Lima Frederic Chaume y Jorge Díaz Cintas. Entonces, ya después de ese primer contacto en el 2012 con Fede, había comenzado a leer sobre traducción audiovisual, y el hecho de que para el 2014 se realizara este otro congreso y pudiésemos, no solo yo, sino gente de Chile, de Argentina, de Colombia, ¿no? Reunirnos en este congreso de la Universidad César Vallejo para escuchar directamente a estos académicos fue interesante. Yo para entonces, en el caso del trabajo de Fede, recuerdo haber esperado cerca de un año que me llegara el libro de cine y traducción, que estaba inhallable. Afortunadamente tenemos un par de buenas librerías tradicionales en Lima que sí consiguen estos libros. Llegó, lo leí completo, y también conseguí este libro de Jorge Díaz Cintas, no el de Ariel, sino el que ya había publicado en Routledge o en Saint Jerome primero. Y cuando leí el texto de Jorge, y no sé, estoy seguro que ustedes lo han leído también, ¿no? en su momento, pero había 2 ejemplos muy interesantes. Uno, en el caso, mencionaba una película que para mí era una película nicho, que se llama The Broken Hearts Club, ¿no? Como el Club de los Corazones Rotos. Es una película de fines de los 90, si no me equivoco, que era una película comercial, pero era una película gay, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que citara un ejemplo de esta película en particular. No era un ejemplo relacionado con lo queer o la identidad gay, pero ya leer un ejemplo tan específico de una película que para mí fue muy interesante cuando tenía 10, 11 años, ¿no? Trajo muchas cosas para mí, ¿no? Entonces, y luego está este ejemplo que saca para lo que era
la subtitulación de musicales con Moulin Rouge, ¿no? Que en su momento, ¿no? En el 2001 era también, ¿no? Una película que estaba, yo creo que es una película que también está en el marco del queer coding, ¿no? En particular con la figura de Nicole Kidman, pero también, ¿no? la erotización de Ewan McGregor. Entonces, no es que yo no he hablado de esto con Jorge, o tal vez sí en algún momento, pero había en el campo de la traducción audiovisual un tipo de exceso relacionado también con la producción audiovisual en general, que tenía que ver con la sexualidad. Entonces, ya para entonces creo que comencé a hilar un poquito más fino en cómo comprendía la traducción. Estaba dictando, ya enseñaba cursos de teoría de la traducción, y entonces llegué a la conclusión de que en la traducción audiovisual se podía hacer también una exploración no solamente de lo técnico, doblaje y subtitulación como técnica, sino tal vez también abordar lo que es mi campo de estudio principal, que son las representaciones, ¿no? O las presentaciones. Pero o sea, digamos que más allá más allá del interés de la modalidad, es como que en cierta forma te interpeló personalmente, vamos a decirlo. Sí. O sea, no una cuestión de aquí me interesa esto para trabajar o para esto, para otro, sino una cuestión de sentir una conexión, porque dijiste, bueno, me llevó a esta película de cuando la vi a los 10 años, o sea, como que hay ahí como, ¿no? Un enganche personal muy profundo. Y ese ha sido un poco, bueno, me siento muy agradecido con mi universidad y mi jefe. Yo tengo un jefe directo que es el director de investigación de mi universidad, que él me deja estudiar o investigar lo que yo quiera prácticamente, ¿no? Entonces puedo decirles en verdad que todo lo que escribo, cualquier idea o proyecto que inicio, tiene que ver con algún rasgo o algo que en algún momento me ha marcado. Entonces, para mí la investigación es como una suerte de autodescubrimiento, ¿no? Y es un proyecto que creo que, a pesar de que he abordado o he intentado abordar distintos tipos de artefactos culturales, no solamente series o películas, hay alguna coherencia que estoy pudiendo ver a la distancia. O sea, tampoco es que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Pero viendo los artículos del 2014, 16 hasta ahora, siento que ya hay como, yo veo una coherencia, ¿no? Que me gustaría seguir desarrollando, pero precisamente a partir de lo personal o lo individual, ¿no? O lo íntimo, ¿no? Como una forma de hacer academia también. Y ahora, posteriormente a todos esos inicios y bueno, después a tu investigación en tu tesis doctoral y demás, ahora actualmente ¿en qué estás trabajando? Porque me parece muy interesante también, por lo que yo descubrí de conocer un poco más la universidad, la UPC, donde vos das clases e investigás y haces un montón de cosas. Me pareció muy interesante verte ahí como un referente de la carrera de traducción en general. No, soy sincero, yo no esperaba eso en tu caso, pero me pareció muy interesante. Estuvimos, para contarlo así en general, a fines de abril, principios de mayo, fuimos a hacer una revisión del programa de la carrera de traducción e interpretación de la UPC, con Rob Martínez, un colega también de la UGI, a que le mandamos un abrazo, especialista en jurídica, así que nada que ver con nosotros. Pero una cosa que me llamó la atención es el conocimiento profundo que tenía Iván de toda la carrera, porque cuando vos ves un investigador que se dedica a traducción audiovisual y teleficción queer, no te lo imaginás a una persona con un conocimiento tremendamente vasto de todo lo que es la carrera de traducción en general, y no solo de la parte de investigación relacionada con traducción. Así que para el público también, como cierre de esta presentación tuya, vamos a decirlo así, contanos actualmente cuáles son tus roles profesionales y académicos. Bueno, actualmente tengo, suena un poco directo decirlo, pero tengo un contrato a tiempo completo con la UPC. Es un contrato que se contextualiza en la realidad de la investigación en el Perú. La investigación universitaria en el Perú ha tenido que reflotar desde el 2014 mediante normas, leyes, ¿no? Que intentaran salvar la universidad luego de la liberalización que sucedió en el periodo de la dictadura fujimorista, ¿no?
Entonces, la universidad se transformó en un tipo de... la universidad también es empresa en el Perú, pero no entendida como una unidad de negocios propia de una universidad pública para generar ingresos, sino que se lucra con la educación en nuestro país, ¿no? No es un servicio más, no es tanto un derecho. Entonces, en el marco de las reformas universitarias y de la legislación que protegió a la universidad desde el 2014, las universidades tuvieron que nutrirse de investigadores para que la universidad cumpla con su función social. Entonces, en ese marco, la universidad peruana creo que viene desarrollando o aprendiendo cómo se hace investigación en algunos campos, en otros no, donde ya es algo muy orgánico, pero en el caso de la traducción, creo yo, ha optado por un modelo muy cuantificable, ¿no? muy productivo, muy liberal en ese sentido, de que a los investigadores nos ven como si fuésemos productores de conocimiento y productores de papers, ¿no? Alguna vez le dije bromeando a Fede, ¿no? A veces siento que soy como una gallina que tiene que poner artículos, ¿no? Año a año. Y les menciono esto porque los artículos, el contrato que yo tengo es de enseñanza mínima, pero de publicación de 2 artículos anuales. Eso hace en 5 años 10 artículos, que creo que comparativamente con lo que se hace en países como España o en China, de donde acabo de volver, es un ritmo bastante alto. Entonces, la investigación es mi trabajo a tiempo completo. Ahora, la función que he cumplido en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha sido un privilegio. He podido acompañar durante ya 14 años a quien es la directora del programa en un proyecto que fue es muy bonito, ¿no? De formar traductores e intérpretes, y tal vez suene un poco raro decirlo, pero de una manera distinta a la que se nos formó a nosotros. Entonces, cuando iniciamos en 2011 la carrera, yo era un recién egresado de la Ricardo Palma y me convocaron como profesor de teoría de la traducción porque ya tenía un semestre de experiencia en la Ricci. Entonces, armamos la carrera desde cero. Era contratar profesores semestre a semestre, era descubrir cómo se enseñaba la traducción, era viajar a estos congresos de DITRAD para invitar expositores que vinieran a Lima y hicieran formación continua para profesores. Iniciamos con una primera promoción de 30 estudiantes y durante los primeros años, 3 años, habremos sido un grupo de 30 profesores y ahora somos somos un programa de traducción e interpretación de 1,200 estudiantes y cerca de 200 profesores. Entonces, recorrer el proceso, todos estos 14 años de trabajo, de una u otra forma me ha dado a mí y también a mis colegas con los que iniciamos en el 2011, 2012 el trabajo, un conocimiento profundo de la estructura del programa y también de las necesidades que tiene un programa universitario, que es el vínculo con la empresa, el vínculo con el mercado profesional y sobre todo, ¿no? Yo creo que tenemos muy en claro que la universidad principalmente es una reserva de futuridad para los estudiantes, ¿no? Es la promesa de que tengan una vida vivible y una vida que la profesión en verdad cumpla, ¿no? con que tengan una vida como la que desean más adelante. Y es así, eso es un poco lo que intentamos transmitir aquella vez que estuviste con nosotros en Lima, Damián. Yo quiero acá decir, detenerme en un número que dijiste recién, que a veces pasa así nomás, 1,200 alumnos en la carrera de traducción. Se nota que y es una cosa que yo vi cuando estuve ahí, o sea, llegar a manejar esa cantidad de gente no es fácil, porque muchas veces también todo recae sobre pocas personas, ¿no? Porque vos decís 200 docentes, pero claro, ¿quiénes son? ¿Cuál es el grupo, el núcleo de gente que toma las decisiones y que va? Y es
mucho, mucho menos, ¿no? Estamos hablando, se reduce a 4 o 5 personas quizás, ¿no? Sí. Así que eso, pero bueno, me quedó también el número para decir, para todas esas voces que dicen que la traducción va a desaparecer dentro de 6 meses, ya no se habla de 10 años, 5, no, sino que ya he leído tweets de gente que dice que vamos a desaparecer dentro de 6 meses, 1.200 alumnos en Perú, en Lima, en una universidad de 5 que tienen la carrera, porque ahora aparece una nueva o está por salir un programa nuevo. Me parece que no es un número menor para una profesión que de por sí es una profesión chica, ya lo sabemos. Bueno, vamos a meternos en el tema principal, que lo vamos a poner como del episodio de hoy como disparador tu libro, pero yo creo que hay mucho más allá del libro, porque yo cada vez que te escucho hablar a vos, como vamos a charlar más adelante, te veo hablando de cualquier otra cosa menos de tu tesis doctoral en sí. O sea, me refiero a lo que vos estudiaste en cuanto a la serie, ¿no? A Looking. Y siempre estás con cosas nuevas, mostrando ejemplos nuevos. Evidentemente la traducción audiovisual siempre es un campo que nos genera material nuevo cada día, pero no todas las personas que se dedican a investigar en traducción audiovisual deciden utilizar material nuevo con frecuencia, sino que por ahí usan siempre lo mismo. Pero en tu caso no es así. Pero de todas maneras vamos a empezar hablando de tu libro y de Looking. Acabas de publicar Traducción audiovisual y teleficción queer. Yo quiero decir igualmente que además de poder tener el libro de Iván, que se puede conseguir tanto en papel como en Kindle, está editado por la editorial UPC, o sea, la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo el honor de tener su tesis doctoral también impresa, porque yo soy fanático de la biblioteca impresa. Así que estoy acá con las dos cosas delante mío en esta entrevista, charlando un poco sobre esto. Quería preguntarte puntualmente, después hablamos de algunas cosas que quiero que nos cuentes sobre la serie en particular, pero de la relevancia del tema actualmente, ¿no? Del material, de la visibilidad que tiene ahora, y por algo vos tenés, entonces, en términos de teleficción queer, así esa unión no es tuyo ese término, ¿no? ¿O sí? Bueno, el concepto de teleficción no diría que es mío. Es un acortamiento de ficción televisual. Sí. Pero digamos, con el queer ahí enganchado. Creo que, bueno, lo estoy usando mucho ahora, ¿no? Me ayuda a resumir mucho la idea de qué es lo que voy a hablar. No, me gusta porque queda como súper claro. Vos lees eso y ya tenés como una idea bien de por dónde va la cosa. Y también está la idea de que ese queer también modifique a traducción audiovisual, ¿no? Que también haya una traducción audiovisual queer. Justo lo estábamos hablando a la semana pasada en China, ¿no? Y alguien preguntó si existía queer audiovisual translation, ¿no? Y le dije, claro que sí, existe, ¿no? Rápidamente les cuento, ¿no? Yo hice una breve revisión sistemática de la literatura para la tesis. Entonces recogí publicaciones entre el 2000 y el 2020 sobre esta intersección entre traducción audiovisual y lo queer, y recogí 28 artículos, que yo creo que ya es suficiente para decir que había un campo que se estaba construyendo. Entre el 2021 y hoy tengo cerca de 80 artículos, o sea, hay como 52 artículos que se han producido en 4 años. Entonces, existe la traducción audiovisual queer como campo o subcampo, o sea, claro, yo ahora estoy seguro que sí. Lo que pasa es que hay que delimitar y analizar un poquito cuáles son los límites y cómo se está configurando el campo a partir de la investigación. Entonces, sí, el título del libro recoge, ¿no? La idea recoge el concepto de la ficción televisada y la denomina queer, pero también recoge la idea de que existe un campo, subcampo, como queramos decirle, ¿no? Que es la traducción audiovisual queer. Podremos hacer un articulito que se llame The Name and Nature of Queer Audiovisual Translation, ¿no? Haciendo referencia al texto de James Holmes. Pero sí existe, creo.
Bien, y entonces esa explosión en la parte académica, ¿qué crees que responde a una explosión también en el ámbito televisivo? Aunque muchas veces yo te he visto nombrar un montón de ejemplos que son de la década por ahí 80, 90, ¿no? O sea, no es una cosa nueva todo esto, ni evidentemente, pero ¿por qué esa relevancia en estos últimos 3, 4 años, digámoslo así? Bueno, las formas de producción de televisión han cambiado, o sea, las formas de producción de contenido audiovisual televisivo, bueno, han pasado por una revolución en los últimos 15 años, ¿no? Claro está el papel de Netflix, pero si vamos hacia atrás y recogemos tal vez otro ejemplo importante, está HBO, ¿no? Como productora o como casa de pensamiento sobre cómo hacer representaciones en televisión. Entonces, digamos que en las distintas eras doradas de la televisión, digamos la trayectoria de HBO como un canal de cable que se llamaba a sí mismo, que no se categorizaba como televisión, a la irrupción de modelos de producción como Netflix, que ya el hecho que con la cantidad de dinero que ponían en su producción han hecho que la televisión sea, ¿no?, potencialmente una forma, un constituyente más en la que los sujetos vamos creando nuestras formas de ser o nuestras subjetividades día a día. Todos vemos televisión, todos comentamos la televisión y no hay durante el año alguna serie, alguna película de la que estemos hablando y en la que se trate de hacer algún tipo de interpretación de lo social, de lo subjetivo, con lo que aparece en las imágenes en movimiento. Entonces, esta nueva edad dorada de la televisión, ¿no?, nos está presentando el reto de aprender a ver televisión cada vez más compleja. Entonces yo creo que en toda esa complejidad que sale de las nuevas formas de contar historias mediante series o mediante películas para televisión, esa complejidad llama también estas narrativas, ¿no?, con personajes sexo, género divergentes, y no se trata solamente del espectáculo del otro, ¿no?, de el maricón, jaja, sino la lesbiana, ¿no?, toda machona, no, sino que son personajes multidimensionales que están articulando no solamente identidades superficiales, sino calan en la narrativa, tienen acciones que hacen que las historias avancen y poco a poco también son personajes que van articulando otras formas u otro tipo de material cultural, ¿no? Ahora vemos... O sea, hay una mayor complejidad en la representación de los personajes, a eso es lo que apuntamos en general, sí. Sí, eso es un punto más importante. Bien. Y particularmente de la serie de tu tesis doctoral y que también es parte principal de tu libro, ¿qué nos podés contar como un mini resumen breve de las páginas de los hallazgos? Rapidísimo. Rapidísimo, sí. No, porque tenemos mucho para hablar, por eso. Lo siento, me suelo extender mucho cuando hablo. ¿Sí? No, pero es que tenemos un montón de preguntas, por eso. Así que quiero que... Sí. Porque además quiero que nos cuentes de las otras cosas que investigás y que publicás, de tus 10 artículos cada 5 años. Dale. Bueno, Looking es una serie producida por HBO que se basa en un corto de unos 10 minutos de Michael Hannon que se llamaba Lorimer. Y luego esta historia inicial se transforma ya en un producto seriado de 2 temporadas y una película final que se transmitió por HBO, como dije, y que tiene como director principal a Andrew Haigh, que es un director reconocido, ¿no? Acaba de sacar una película que se llama All of Us Strangers y su narrativa, ¿no?, y su estilo, ¿no?, tiene una mirada queer muy interesante, bueno, de un hombre gay, ¿no?, muy interesante. En el caso de The Looking, es una serie que se desarrolla en San Francisco. Son
3 amigos gays, ¿no? Que están entre los 30 y 40 años. Y bueno, la serie trata un poco de los dilemas, ¿no? De atravesar esa edad, problemas de trabajo, problemas incluso con la aceptación de la propia sexualidad. Y durante esas 2 temporadas, ¿no? Se ve el conflicto amoroso entre el personaje principal, que es Jonathan Groff, Patrick, y sus 2 intereses amorosos, ¿no? Uno que estaba marcado por cuestiones de clase y raza, el personaje se llamaba Richie, y el otro, ¿no? Que era un poco el otro objeto de deseo, como le llamo en la tesis, ¿no? Que se llamaba Kevin. Esta serie se transmitió entre 2014 y 2015, finalizó en 2016. A la crítica especializada en televisión le pareció que era una serie muy aburrida, que no llegaba a ningún lado. Y bueno, yo justo en el 2015 y 2016 estuve viviendo en Monterrey porque estaba dando clases de traducción en el Middlebury Institute of International Studies de Monterrey, ahí a 1 horita de San Francisco. Entonces veía la serie mientras tenía la oportunidad de visitar San Francisco y reconocer los espacios donde salían, ¿no? Los personajes, también ese vínculo personal con la serie. Entonces la serie, han pasado ya 10 años desde su inicio. Ahora, después de 10 años, se reconoce la complejidad de la serie, se reconoce por qué era tan lenta, ya se reconoce que es un producto de posidentitario, ¿no? Y ha habido una producción académica importante, no solamente a partir de la traducción, que es sobre lo que yo he escrito, pero van a encontrar que se habla de las narrativas, de la estética, de la música. Entonces, con el tiempo, ¿no? Digamos que es un producto que ha llegado a envejecer muy bien y con el tiempo Looking demuestra, ¿no? Haber sido un producto no adelantado a su tiempo, sino más bien, digamos, un síntoma de los cambios que se veían en la representación en la televisión, en particular con lo que era la identidad gay, ¿no? Entonces, no son personajes que van a salir en los episodios diciendo soy gay y va a haber un montón de bromas o va a haber un montón de camp. No, son historias lentas, ¿no? Que requieren un visionado atento, y es un tipo de serie también incómoda. Es como estas nuevas series, ¿no? Tipo Succession u otras en las que uno está viendo y siente ese cringe, ¿no? Cuando ve la serie y dice, no sé si debería seguir viendo o apagar la televisión. Entonces, es un tipo de estética que no es Comfort TV, básicamente. Es Complex TV, es Uncomfortable TV, ¿no? Estas categorías que han salido últimamente. Y porque bueno, es un punto de partida en cierta medida, y me parece muy lindo también, no te quería interrumpir, pero quería decirlo, esta posibilidad que nos permite hacer un trabajo serio, dedicarse a la academia, obtener un doctorado, pero igual trabajar sobre algo que te encanta, ¿no? Eso es una cosa que la verdad que la traducción a visual es fenomenal, porque además también vos mismo podés poner de relieve y traer, por ejemplo, año 2024, y estamos en este podcast hablando de esa serie, y eso es como que también vos mismo estás haciendo ese trabajo de reivindicación, que quizás se está haciendo desde otros lugares, como decías vos hace un ratito, pero también, en cierta forma, por ahí esta entrevista, tu libro, todo es una continuación de ese trabajo de reivindicación. No vayamos a muchas más cosas, porque la verdad es que quiero que la gente lea tu libro. Yo ya voy más o menos por la mitad, así que bastante bien. Hace muy poco que lo tengo, debo decir, así que no me digan nada. Pero en el congreso del CITEI en el Perú hablaste sobre otra cosa completamente distinta. La verdad que me encantó tu presentación. No sé si querés hablar de eso o de alguna otra cosa que estés trabajando, que estés por publicar, porque me parece muy interesante esta idea de, obviamente, lo audiovisual siempre nos da mucho material, pero insisto con que no siempre se decide decir, bueno, sobre la línea que estoy trabajando, pero analicemos otro material y otro, ¿no? Eso.
Sí, bueno, con mucho gusto, en verdad. Justo acabo de subir las diapositivas de esa buenísimo. ponencia a ResearchGate. Estoy cruzando los dedos para que el artículo sea publicado el próximo año, pero lo que presenté fue un análisis translingüístico de 2 ediciones de Drag Race en español, ¿no? Drag Race es un tema que siempre me ha apasionado, también por una cuestión personal. La primera drag queen que yo vi en mi vida, no en televisión, pero sino en vivo, fue cuando tenía 17 años, entonces fue como, ¿no? Es un tipo de performance que te muestra un tipo de verdad sobre ti, ¿no? Entonces, Drag Race, si bien obviamente es un producto mediatizado, totalmente, digamos, industrializado, lo que nos presenta, prestémosle atención a cómo se traduce, ¿no? Este tipo de formatos en español, por ejemplo. Y más aún considerando que ahora contamos con una edición para España y otra edición que se hace en México, que se entiende que es para toda Latinoamérica. Entonces, el tema de esta ponencia fue cómo se construyen o cómo se traducen franquicias, ¿no? Considerando que estas franquicias se basan también en capital simbólico, que es la forma de hablar de las drag queens. Entonces, esto no es nuevo, ya ha habido investigaciones previas sobre cómo Drag Race como franquicia siempre ha explotado a sus participantes para sacarles este capital cultural, en principio cómo hablan, el drag lingo, como quieramos llamarle. Y eso ha hecho que sea un componente básico de la franquicia. Entonces, si el material lingüístico es tan importante en la versión fuente, era interesante saber cómo se lograba que ese componente de este formato de televisión se reconstruía en español. No todo es traducción, hay segmentos que son traducidos, pero lo más interesante es cómo se construye la diferencia de estas ediciones en español a partir también de material lingüístico. Entonces, era un análisis para ver cómo las marcas de cohesión de los primeros episodios de la edición en español se lograron, se construyeron, cómo se establecieron las catchphrases, ¿no? Estos lemas que marcan, son parte de la franquicia, y además de la cohesión o la estructura de los episodios, cómo se lograba una coherencia lingüística o una coherencia translingüística entre la edición española y Drag Race en inglés. Y la parte... ¿Te acordás algunos ejemplos? Perdón que te interrumpa. ¿Te acordás algunos ejemplos de lo que mostraste? ¿Que puedas decirnos ahora? Sí, dale. Había que salió en España, ¿no? En la versión peninsular, que era Agárrate las bragas, marichocho, ¿no? Que fue una frase que se insertó como parte de la publicidad previa del estreno de la serie, ¿no? Entonces, ahí el ejemplo era que aquí no hay equivalencia a nivel formal de ninguna forma, es un tipo de equivalencia, es la creación de un original, pero que se sutura con la frase inicial. Y por otro lado está el hecho de que en el caso de Latinoamérica, se optó por otras estrategias también para crear estas catchphrases, sobre todo de manera literal, pero se ve, ¿no?, que también ha habido algún grado de innovación. Por ejemplo, el uso del español del lenguaje sin marca de género binario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, en la frase despedida del programa, se dice algo así como: si no puedes amarte a ti mismo, ¿no?, ¿cómo chingados vas a amar a alguien más? Entonces, incluso más allá del mismo, ¿no?, la referencia a los chingados, a la chingada, que es una referencia a la intérprete, ¿no?, Malitzin o la Malinche, según el ensayo de Octavio Paz, ¿no?, ya va articulando una manera distinta de representar el dracunismo, ¿no?, en español. Y bueno, de eso se trató la ponencia. Hubo muchos videos porque en verdad
como es audiovisual, ¿no? Y es traducción, no hay forma de contar esto sin videos. Lamento estar hablando mucho sin presentarles los ejemplos, pero... pero hay un punto que me resulta interesante, que por eso lo retomo y voy a esa presentación que vos hiciste, es que vos en tu libro haces, por supuesto, como corresponde, la comparativa de todos los ejemplos que pones de la traducción España y Latinoamérica, y después del corte en la segunda parte de la entrevista podemos hablar un poco más de las limitaciones del español neutro una vez más, pero acá enfocadas en este material. Pero me interesaba hablarlo porque vos presentaste, pero por ahí no necesariamente diste una visión de personal, vamos a decirlo así, sin ser, y está muy bien, porque siempre 100% objetivo, pero de qué está mejor logrado, ¿no? Esa pelea que no sirve para absolutamente nada, pero que sí por ahí nos puede servir para charlar de nuestras limitaciones con nuestra variante, ¿no? Ahora, en esa ponencia, porque también lo personal es político, hubo también una crítica un poquito velada. Ahora que has mencionado el Congreso, aprovecho tal vez a compartirla en este espacio seguro, ¿no? En el que estamos los cuatro y bueno, los que nos lleguen a oír. Hay una perspectiva, creo que esto me estoy adelantando a alguna de las preguntas de las que hablaremos creo luego, pero hay algo que nutre un poco la perspectiva de la investigación en Latinoamérica que tiene que ver precisamente con la noción de colonialismo y de colonialidad, ¿no? Que finalmente es un pasado que nos une, ¿no? Me refiero a Latinoamérica y a España. Entonces, una de las frases con las que terminé aquella ponencia fue que en la versión de España de Drag Race, Latinoamérica es un extraño, ¿no? No aparece. Aparece en la figura de una primera concursante que prácticamente es erradicada en el 6º episodio. Y en la versión latinoamericana, España está un poquito más presente, pero lo interesante es que le sacan la vuelta a la referencia a España, ¿no? Entonces, hay referencias a España en 2 momentos como bromas, y es la broma del oro que se llevaron de Latinoamérica, ¿no? Entonces, son como momentos en los que el contraste nos revela todavía esos fantasmas coloniales que están presentes. Y esto, en el marco de la ponencia, revelaba también que hay en Latinoamérica una falta de visibilidad de los propios académicos latinoamericanos. En este congreso al que asistimos, como reconocerás, Damián, no sé en porcentaje cuántos de los expositores eran españoles o europeos. Entonces, y esto lo digo con toda la sinceridad del mundo. En la plenaria, 100%. Entonces, hay necesidad de reconocer lo que se viene haciendo desde distintos espacios, ¿no? Entonces, entre los distintos tipos de colonialismo y entre las distintas formas de decolonialidad, tenemos que reconocer también que hay algún tipo de colonialismo académico, ¿no? Uh-huh. Autoimpuesto. También a veces, ¿no? También, creo. Es que esa es la forma de trabajar de la colonialidad. Nos embiste completamente. No nos damos cuenta. Claro, tal cual. Vamos a hablar, para cerrar esta primera parte, un poco de una pregunta que vos mismo abordás, porque creo que sabés que siempre te la hacen, pero este concepto de que muchas veces se habla de cuál es el perfil de la persona que va a traducir, por ejemplo, un material de teleficción queer, y si es necesario ser traductor, traductora, queer para enfrentar este tipo de material, o no, o qué aporta de diferente tener esa visión y decir, bueno, yo me dedico a esto y a mí me tienen que enviar este tipo de material porque puedo aportar esta visión de este lado y del otro. Y después podemos cerrar, si querés, la pregunta, y con esto cerramos la primera parte también, de que nos cuentes de los recursos, así algunos ejemplos de recursos a los que podemos acceder nosotros, lo que por ahí miramos un poco de afuera esta parte.
De acuerdo, sí. Gracias por la pregunta. Creo que ha sido una pregunta que, o sea, tengo una posición, si no recuerdo mal, cuando hablamos ya hace algún par de años, estaba también Eva Espasa, creo que formulé una respuesta muy similar a la que voy a dar ahora, ¿no? Creo que lo principal es el respeto, ¿no? Entonces, cualquier traductor, traductora, traductora que quiera aproximarse a un texto que claramente tiene representaciones que podrían considerarse especializadas o de un ámbito de la vida que se desconoce, lo primero es informarse y proceder con respeto. Hay un texto muy bonito de Gayatri Spivak que habla acerca de la erótica de la traducción, ¿no? Que hay una suerte de rendición del traductor frente al texto para respetar la diferencia. Yo apelaría a esas formas de trabajo. Ahora, que un traductore que tiene, ¿no? Que pertenece a una comunidad sexo-género diversa, quiera potenciar su posibilidad de contratación porque tiene un conocimiento privilegiado, está en todo su derecho, ¿no? De tomarlo como un activo en su forma de búsqueda de trabajo. Es perfecto. Ahora, que la experiencia humana, las experiencias humanas sexo-género diversas se tengan que restringir o se crean que solamente pueden ser vividas por una persona sexo-género diversa, destruye todo el proyecto de intercomprensión, cualquier proyecto de humanidad. Entonces, no creo que un texto queer se pueda traducir solo por un sujeto queer. O sea, no tiene sentido. La experiencia humana es enorme, es compleja, entonces la finalidad es poder ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si uno es hetero o se identifica como hetero, ¿por qué no puede traducir un texto que es marcadamente queer si procede precisamente con esta forma de rendirse al texto, con un respeto a la diferencia y informándose lo suficiente para, ¿no?, hacer un buen trabajo? Sí, esa sería mi manera de responder. Bien, y de tu trabajo de todos estos años, ¿qué recursos justamente para cualquier persona que quiera encarar este texto y sienta como que, porque a veces nos pasa en traducción visual que la necesidad del trabajo y demás no te da tiempo a decir, bueno, esto por ahí no tengo la suficiente capacidad en este momento para poder traducirlo, y entonces, pero mayormente nos llega trabajo y lo aceptamos. Eso es una realidad de nuestra, y hoy creo que más que nunca. No sé si en algún momento o alguna persona en particular en una digamos, posición privilegiada puede darse el lujo de aceptar o rechazar según su experiencia o según su trayectoria. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos este desafío? O muchas veces no lo sabemos, porque si aceptamos una serie que no se va a estrenar, ¿y qué hacemos, no? Guille, ¿qué querías decir? Bueno, yo quería hablar un poco desde el punto de vista del traductor que se ha visto en esa situación, y en ese sentido le agradezco a Iván claro. Pues esa perspectiva tan amplia y tan inclusiva, porque es verdad, o sea, yo no soy un especialista, yo diría que soy especialista en subtitulación, poco más, lo demás realmente soy todoterreno, hago lo que me echen, y efectivamente cuando me llega algo pues me intento documentar, hacerlo desde el respeto, con cuidado y lo mejor posible, que seguro que hay cosas que quedarán mejor que otras, ¿eh? Eso no lo dudo, pero me han llegado pues a lo mejor un monólogo, que Netflix ha sacado algunos monólogos relacionados con el tema, pues con la comunidad LGTBI. Me han llegado, incluso dentro de un producto general, no se me viene a la cabeza ahora, la serie Gromens, Bons Sabranys en catalán, no tiene nada que ver con esta temática, pero resulta que en esa serie Dios en realidad es un personaje femenino. Entonces yo no estaba, ni sabía que, o sea, no sabía nada de antemano, no estaba mentalizado tampoco, simplemente me di cuenta y dijo, ostras, Dios es un personaje femenino, hay algún demonio también que son personajes no binarios, pues habrá que actuar en consecuencia, habrá que, cuando utilicemos una expresión para referirnos a la deidad, no puede ser el todopoderoso, porque no, porque no recuerdo ahora el personaje, o sea, la actriz que lo hizo,
súper conocida. Pero bueno, el caso es que sí, que en un principio cuando te llega algo así o te encuentras en esa situación, yo me he llegado a sentir como un intruso, como alguien que digo, bueno, a lo mejor no soy la persona más adecuada para estar haciendo esto, pero la realidad es que eres la persona a la que le ha tocado y lo tienes que tratar lo mejor posible y poco más. Claro, sí. O sea, entiendo, retomando la pregunta de Damián y lo que acabas de comentar, Guillermo, lo que queda es recurrir a las estrategias básicas de un traductor, de una traductora y de un traductor, que es documentarse, ¿no? E imaginar las formas posibles del texto. Si pudiese señalar algún tipo de recurso, y aquí ya comienzo a hacer un poco de publicidad al libro, el libro tiene 4 capítulos, entonces el análisis contrastivo en profundidad comienza en el capítulo 3 y es más de la mitad del libro, entonces ahí se pueden ver los ejemplos de traducción que se han usado tanto en la versión de España como en el doblaje para América Latina. Entonces, ya la selección de los ejemplos demuestra los destinos posibles de los textos en inglés que hablan sobre sexo y género o elementos camp en español, tanto para Latinoamérica como para España. Entonces, yo creo que es un libro que, aparte del análisis, ¿no? La selección de los ejemplos da una idea de cómo se pueden trabajar este tipo de traducciones, ya yendo a una oralidad fingida, usando coloquialismos, que sería ya un poco adelantar mi posición personal, ¿no? Para crear o recrear estas formas de intimidad, ¿no? Que aparecen en este tipo de series. He incluido también en algunas páginas como tablas de tres columnas, donde es como un resumen, ¿no? De término equivalente, cuántas veces se usó ese equivalente en Latinoamérica y en España. Entonces ahí también se puede consultar de manera como si fuese un pequeño glosario, ¿no? Creo que esas son las formas en las que se podría usar el libro de manera más aplicada y como una herramienta para la traducción, ¿no? El segundo capítulo sobre multimodalidad no es tan aplicado, en verdad, no sé cómo plantearlo, tal vez suena un poco exagerado decirlo así, pero es una teoría de la traducción audiovisual distinta a la que hemos estado leyendo, ¿no? Entonces es integrar un concepto que es multimodalidad a todo lo que se ha venido diciendo sobre traducción audiovisual últimamente. Hay una pequeña guerra con el concepto de restricción, ¿no? Y ahí me disculpará el profesor José Luis Martí Ferriol, ¿no? Porque es una posición opuesta, ¿no? a la que él defiende. Pues yo quería comentar que aparte de conseguir el libro, que yo no puedo presumir como Damián de estar leyéndomelo, pero lo voy a conseguir para consultarlo, pero sí quería mencionar que como traductor... Por ejemplo, Guillermo, yo te educo para que vos sepas. Por ejemplo, Sugar Daddy en América Latina le vamos a seguir diciendo Sugar Daddy, pero en España ustedes tienen que decirle viejo ricachón, ¿no? Eso sería como, por ejemplo... Está bien saberlo. Perdón. Está bien saberlo. No, pero lo que quería decir es que hay que tener en cuenta si nos llega este tipo de encargos también qué cliente tenemos, porque puede ser un cliente independiente que confía ciegamente en tus capacidades y en ese caso pues no hay mucho más que hacer, pero si es un cliente tipo Netflix, suelen tener sus propias guías internas, que no es algo que se pueda difundir y demás, pero si trabajas para ellos deberías tener acceso a esas guías donde te indican sus preferencias, te ponen ejemplos delicados. Sí, pero ahí caemos, perdón, Guille, disculpa que te interrumpa, pero ahí caemos también en una situación que es
sabemos que Netflix es el que se toma más seriamente todas las cosas y no podemos tomar a Netflix como guía de que a cualquier persona que se tenga que enfrentar con esto lo va a poder resolver, porque la realidad es que la gran mayoría de las otras plataformas no se toman tan seriamente el trabajo, y entonces si te toca traducir una serie así para Paramount, te quiero ver con las guías que te puedan llegar a dar, ¿no? Digo, bueno, y además si trabajás sobre todo para un intermediario de un intermediario de un intermediario, que es otra cosa bastante distinta. Yo creo que son muy valiosas todos estos recursos. Obviamente que si el cliente quiere X, será X, eso no hay ninguna duda, ¿no? No sé si Iván, otro recurso quieras mencionar. Bueno, ya... Sobre todo yo, desde el punto de vista de... Porque también a mí no me gusta la cuestión de todo resuelto. O sea, me encanta, por ejemplo, el glosario que vos publicás en tu libro y demás, pero yo quiero hacer trabajar a la gente, que vaya, que realmente lea, ¿no? que profundice, que no espere que todo se le resuelva. Bueno, hay literatura muy interesante que se está publicando en distintos campos de la traducción queer. Entonces, más que recursos, digamos, aplicados como glosarios y esto, yo recomendaría el trabajo de colegues, ¿no? Que vienen haciendo esta exploración no solamente en lo que es el doblaje o la subtitulación, sino también en el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Entonces ahí claramente está el trabajo de Antonio Martínez Pleguezuelos, que ya ha publicado algo sobre localización de videojuegos y la experiencia del usuario, ¿no? Desde una perspectiva fenomenológica. Es el trabajo de Gonzalo Iturrey Gallardo en el campo de la accesibilidad, ¿no? Que también viene trabajando incluso en el ámbito del teatro, si no me equivoco, que es lo mismo. Lo tuvimos aquí en el podcast, audiovisuales de Netflix, ¿no? Que es lo último que sé que está haciendo. Todo el trabajo relacionado con The Ways of Address, ¿no? Cómo dirigirse o cómo nombrar, que ha venido haciendo Artemis López y también Carla Míguez, si no me equivoco, tendría que revisar el nombre otra vez, pero toda la reflexión en torno a los pronombres, ¿no? Entonces, hay investigación muy potente que se tiene que retomar. Y si es posible, para complejizar un poquito más las cosas, como dices, Damián, para que trabajemos un poco más, no dejar de leer un poquito a las fuentes de base, ¿no? Que vendrían a ser los estudios de género, o la reflexión de género en torno a la traducción. Hay un problema que tal vez luego, desde mi punto de vista, es un problema, lo podremos abordar en la segunda parte de la entrevista, que tiene que ver con a quiénes leemos, cómo nos leemos y cómo cuando citamos estudios de caso entramos en un círculo que nos impide volver, digamos, a los textos básicos que informan la perspectiva crítica de género, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría por ahora. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer entonces acá la pausa, aunque no estamos a la mitad de la entrevista, estamos en 2/3 más o menos, pero igual hacemos el corte acá y vamos a escuchar los subtítulos con carácter de Guillermo. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos, y bienvenidos. Hoy me gustaría hablar de la película Femme, película británica dirigida por Sam H. Freeman y Ng Chung-ping. Se trata de un thriller psicológico británico que los propios creadores definen como un queer noir, con lo cual era el título perfecto para el episodio de hoy. La película, como he adelantado antes, está protagonizada por un dúo de actores muy potentes. Por un lado tenemos el personaje de Jules, encarnado por Nathan Stewart Jarrett, que es un joven de unos 30 años, homosexual, y que vive la homosexualidad de forma muy abierta. De hecho, además tiene un alter ego y le gusta hacer espectáculos de drag queen. Y en el polo opuesto tendríamos a Preston, encarnado por George McKay, que es un personaje que se ha creado en un entorno homofóbico, hipermasculinizado
y que vive su homosexualidad de forma reprimida. Sin hacer spoilers de la historia, simplemente diré lo que pone en la sinopsis, y es que Preston y su pandilla se cruzan una noche con Jules cuando va vestido de drag queen y le pegan una paliza. Paliza que, como os podéis imaginar, afecta a la vida de Jules a todos los niveles y le lleva a querer venganza. Sin ser ningún experto en el tema, como Iván, por supuesto, sí que me gustaría plantear una reflexión sobre cómo esta temática se ve reflejada en los diálogos y por ende acaba afectando a la traducción. Al fin y al cabo, los traductores audiovisuales somos todoterreno y nos puede tocar traducir sobre cualquier tema, con lo cual voy a destacar algunos elementos con los que yo creo que hay que tener cierta sensibilidad para poder traducir bien este tipo de obras. Y me gustaría empezar por una cuestión que a lo mejor puede parecer una obviedad, pero que creo que es relevante, y es que desde el punto de vista de la traducción, la sexualidad del personaje no tiene gran implicación, pero la identidad sí diría que es clave. Dicho de otro modo, el hecho de que Preston y Jules sean homosexuales no tiene mayor implicación para la traducción, pero sí lo tiene el hecho de que Jules sea además drag queen, porque hay que distinguir los momentos en los que Jules es su personaje masculino y cuando es su alter ego femenina, que es Aphrodite, que además es de origen francés, tiene acento francés, utiliza expresiones en esa lengua, con lo cual hay que distinguir una de la otra. ¿Y dónde está el problema? Os preguntaréis, porque al fin y al cabo, si en inglés utiliza pronombres masculinos, pues ya sabemos que el personaje es masculino, y si utiliza pronombres femeninos, pues haremos lo mismo en español, ¿no? Y hasta cierto punto es así. Pero ¿qué pasa? Que hay contextos en los que no queda claro, en los que la fórmula que se utiliza en inglés no está marcada, porque de hecho el inglés tiene esa gran ventaja con respecto a las lenguas romance. Por poner un ejemplo, una escena en la que Aphrodite está posando, haciéndose fotos sexys y dice "Look at me, I'm shy, I'm so shy". Este shy, que es tímido, es tímida, pues hay que estar atentos, ¿no? Hay que saber que es tímida, ¿no? O su amiga le dice "gorgeous, cute". Podría ser masculino, podría ser femenino. En este caso, el subtitulador lo tradujo como estupenda, mona, guapísima. Todo en el contexto en el que queda claro que se está dirigiendo a Aphrodite y no a Jules como tal. Del mismo modo, tampoco hay que caer en la trampa opuesta, ¿no? Que es considerar que el personaje siempre es femenino. Porque Jules no es un personaje trans, es un personaje masculino, homosexual. Sus amigos se dirigen a él utilizando el masculino, excepto en los contextos en los que está interpretando a Aphrodite. Y esto, que puede parecer un detalle inofensivo, en realidad no lo es, porque al principio de la película lo primero que hace el grupo de Preston cuando se dirige a Aphrodite es tratarla de hombre. Forma parte de la agresión primero verbal y luego pasa a ser agresión física. Se dirigen a ella como man o bro y dicen cosas como "She's a big man in his high heels" o "This man or woman humiliated you", que se tradujeron como "es un hombretón con tacones" o "ese travelo te ha dejado en ridículo". Travelo como forma despectiva de travesti. Aprovecho para mencionar que las soluciones que estoy dando son de la versión española, ya que es la única que estaba disponible en la plataforma Filmin, además de la catalana. Pero la reflexión se aplica igual si se estuviera traduciendo a Latinoamérica, ¿no? Y es que en este contexto habría que mantener el trato erróneo y los insultos, por supuesto, porque se trata de una agresión. Pero estar pendientes a la identidad del personaje tampoco quiere decir que nos tengamos que volver locos. Es decir, si en inglés tiene marca, pero en español la solución más natural no la tendría, tampoco pasa nada. Algo como "He doesn't want to come out". En la película se tradujo como "no quiere salir". Bueno, no hay marca en este caso. "It's his birthday", es su cumpleaños. Pues eso es simplemente cómo funciona la lengua española. Habrá que estar pendientes en otros contextos en los que en inglés no tenga marca para añadirla si hace falta, ¿no? O si podemos optar entre dos soluciones diferentes, una con marca y otra sin marca, pues ver cuál preferimos. Por ejemplo, si dice "There she is", en la película se tradujo como "aquí está", que está bien traducido. Pero si queremos añadir la marca de forma no forzada, porque en este caso no me parece forzada, podríamos decir "aquí la tenemos". Y me gustaría acabar hablando del lenguaje no binario, que si bien puede ser indirecto en la mayoría de los casos, hay un solo caso de uso directo en la película. Durante la presentación del espectáculo de Drag Queen, dicen "Ladies, gentlemen, and all those who transcend gender". Señoras, señores y todas las personas que trasciendan el género. Si bien me parece el contexto ideal para utilizar el lenguaje no binario directo, con la terminación NS, cabe mencionar que precisamente la palabra personas es inclusiva y no requiere esa terminación. Otra cosa habría sido decir "señoras, señores
y todas aquellas que trasciendan el género, ¿de acuerdo? Pero en este caso con personas habría bastado también, habría sido un uso indirecto. Como curiosidad comentaré que aunque la versión catalana se ha hecho claramente a partir de la castellana, este es uno de los casos en los que difieren y me inclino a pensar que es por esto que os acabo de comentar. Y hasta aquí el tema de hoy, espero que os haya parecido interesante y que alguno de los consejos que he dado pues lo podáis aplicar en la práctica. Y ya sabéis, si queréis estar al día de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Muy bien, muchas gracias, Guille, por el episodio. La verdad que creo que es uno de los que más me gustó, subtítulos con carácter, digo. Me alegro mucho, Damián. Sí, uno de los más lindos que escuché hasta ahora. Iván, vamos a hablar un poco ahora sí formalmente del español neutro y de qué te encontraste vos en tu investigación con respecto a, además de las limitaciones que ya conocemos, pero las limitaciones específicas para traducir teleficción queer. Bueno, creo que no es una sorpresa, pero la versión doblada para España usaba muchos más coloquialismos, ¿no? Imagino que de lo que he podido saber son frases, giros, léxico, ¿no? Coloquial, contemporáneo, ¿no? Entonces, esto crea, en el caso de la serie doblada en español, una suerte de coherencia, ¿no? Una red. Luego les hablo un poquito más de este concepto de red que hace que el producto sea relevante, ¿no? Lingüísticamente relevante o reconocible entre las personas que vieron la serie de televisión. Yo sé que acá me estoy yendo un poquito a la recepción, yo no he analizado recepción, pero lo que interpreto es que si se usan coloquialismos contemporáneos o giros lingüísticos que buscan, ¿no?, reflejar esta oralidad prefabricada, están vinculados con este momento en el que se ha doblado la serie, ¿no? Entonces se ven marcas de oralidad, diminutivos, coloquialismos, formas de denominar el cuerpo vulgares. Entonces hay más y más de eso. En el caso de la versión latinoamericana, no. Hay algunos coloquialismos, pero debido a esta, ¿no?, idea que tenemos del español neutro, parece que todo esto se diluye, ¿no? Toda esta carga semántica fuerte, ¿no? La selección lexical que sí está en inglés para hablar del cuerpo, para hablar del placer, para hablar del sexo, termina, ¿no?, diluyéndose. Entonces, siempre, ¿no?, en algunas ponencias tengo una diapositiva que uso, ¿no?, como cómo se dice el verbo suck, ¿no?, de hacer sexo oral, ¿no? ¿Cómo se traduce en español latinoamericano? O sea, es que podemos llegar a casos incluso en los que no se usa un verbo como chupar, sino literalmente puede aparecer la frase hacer sexo oral. Entonces, esas formas de hablar del erotismo, del homoerotismo, no son las mismas en español latinoamericano debido a estas decisiones o estas formas de traducir. Esas son las diferencias principales, ¿no? Ahora, ¿el español neutro tiene que ver con estas decisiones? Puede que sí, pero también hay que tener en cuenta que los procesos de calidad, y esto lo relaciono con lo que fue un episodio previo, ¿verdad?, en el que estuvo de invitada Gabriela, disculpen. Escandura. Escandura, sí. No, Gaby Escandura, no. González Smith. Ella, Gaby González Smith. Hay cuestiones de sus procesos de aseguramiento de calidad que son también, o sea, en el producto se nota que pasan cosas, ¿no? Entonces, español neutro, sí, pero pasan por algún... ¿Estás hablando de censura concretamente? No, ¿o no, de descuido. No. Descuido, ok. Claro, de lo que venimos diciendo que hay que hacer, que es querer el producto para poder hacer la traducción bien.
Claro, ¿no? Entonces vemos errores disculpen que hable de errores de traducción, pero no, así no están clasificados en el libro, pero son decisiones que no hayan fundamento en el texto mismo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en la versión latinoamericana también. Esto en las investigaciones sobre productos más recientes, ¿lo seguís viendo? O porque también, digo, porque por ahí me pregunto, estamos hablando de una traducción por ahí hace 10 años que parece que no es de hace mucho, pero que como han cambiado las cosas, hoy se pueden ver, no en todos los productos, pero en ciertos productos, en algunas series, un poco más de libertades, ¿no? A la hora de romper las barreras de un español neutro tan sin alma. En cierta forma. Una cosa, sí. ¿puedo decir solo que me encanta que Iván acabe de definir error de traducción como solución que no haya fundamento en el texto mismo? A mí también me la he apuntado. Voy a usar esta definición en mi clase, ¿sabes? Lo has dicho he así como de apuntado. pasada, pero Sí. es buenísimo, o sea, me ha encantado. Está todo bien pensado, acá nada surge de Iván, de la nada. Claro. Iván, hasta estos comentarios que suelta así son maravillosos. No, a todo le dedica horas de pensamiento. Bueno, actualmente yo he estado trabajando algo que presenté en el Congreso de Traductores de Buenos Aires. Estuviste ahí, Damián, con películas recientes. Al lado tuyo. Sí. Entonces, hay películas del 2021, 22 que son interesantes porque se comercializaron como blockbusters. Bueno, no, per streaming, pero tuvieron una manera particular de promocionarse. Eso ya tiene que ver un poquito con metodología de la investigación y cómo hacer muestreo de casos, ¿no? Yo enseño sobre todo metodología de investigación en la universidad y a veces cuando los estudiantes quieren elegir una serie o una película, siempre les pregunto por qué, ¿no? Entonces, en aquella ponencia había elegido series que la manera de promocionarlas tenía un hilo conductor, como que eran las nuevas películas, ¿no?, de mainstream de la representación gay. Entonces analicé el doblaje y la subtitulación para Latinoamérica y me encontré con que el doblaje mantenía, ¿no?, este allanamiento de las frases relacionadas, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? Entonces, una idea que yo quisiera dejar es que, por ejemplo, si en la serie, ¿no?, o en la película se usa la palabra dick o cock, ¿no?, para hablar del pene, y en Latinoamérica se traduce dick o cock como pene, mientras que en España se traduce como polla. Eso no es anecdótico, ¿no?, sino que visibiliza cómo nombrar el cuerpo, cómo se puede nombrar el cuerpo de formas más o menos erotizadas. Entonces, se crean tabús lingüísticos, ¿no? Y esta idea del español neutro impide reflexionar sobre cómo los medios de comunicación, la televisión, el cine, contribuyen, ¿no?, a una economía erótica o afectiva que sirve de sustento para los sujetos que ven estas series de televisión. Y aquí mi opinión en relación con el uso del español neutro sería un poquito crítica, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, si nosotros vemos televisión o consumimos televisión u obras de distinto tipo para notar la diferencia, a mí me gusta ver series argentinas y me gusta escuchar, ¿no?, cómo hablan. Lo mismo con Chile, lo mismo con Colombia, ¿no? Entonces, la diferencia de hablar, la diferencia lingüística es lo que enriquece la experiencia de consumir o entretenerse con este tipo de productos. Entonces, ¿y vos crees que eso tendría que estar reflejado cómo en el español neutro? Con diferentes muestreos sí, claro, pero de muestreos de distintos países con planeamiento lingüístico para lo que dices, ¿no? Para que en verdad mediante el doblaje o la subtitulación
se pueda crear, ¿no?, una red de significados, ¿no?, que dé cuenta de esta economía del placer, ¿no? Porque lo que hacen estas series de televisión y películas al representar la sexualidad es tratar de mostrar una verdad sobre cómo es el homoerotismo, ¿no? Entonces, yo creo que sería, ¿no?, la idea sería hacer este trabajo un poco más consciente, ¿no?, de tratar de planificar cómo se representa el homoerotismo de una manera un poco más democrática, ¿no? Porque sí, que creo que se puede trasladar a un montón de cosas, no solamente a este tema, ¿no? Me parece que en ese punto lo que decís es muy interesante para desde el español neutro pensarlo para cualquier material, porque eso mismo que en el tema que es objeto de tu estudio hace perder un montón de cosas, creo que en cualquier otra temática puede también generar la misma falta de alma, de que haya ahí una conexión. Creo que vos me dijiste que no hiciste recepción, pero me parece que podríamos decir que se pierde, ¿no? Eso. Sí, sería muy interesante hacer algo al respecto, ¿no? Pero... Para ver si ese vínculo que por ahí puede tener, por ejemplo, en el caso de esta serie, la comunidad en los Estados Unidos, si ese vínculo existe o no existe en América Latina, y si no existe porque no existió o no, creo que eso puede ser muy, muy interesante. ¿Qué sabes de trabajos concretamente que tomen el español neutro, que se hayan hecho sobre este tema? En verdad sé de trabajos de fin de grado, de algunos que yo dirijo en la universidad. ¿Que vos los obligaste a hacer eso? No. Espera, me quedó una pregunta de antes. ¿Cómo haces para a tus alumnos decirles que no estudien sobre algo porque les gusta nada más? Que esa sería, me imagino que debe ser la justificación, siendo que vos mismo fuiste por ahí en tu vida, en tu trayecto académico, ¿no? No, o vas por ahí en realidad. O lo fomentás al revés, digo. Pueden estudiar lo que quieran, pero lo importante es que problematicen, o sea, que vean de manera crítica lo que quieren estudiar. Entonces, este salto, cuando las estudiantes, los estudiantes encuentran algo que les gusta, yo creo que el salto intelectual más importante en esa primera etapa es cuando dejan el sentido común y dicen, yo quiero estudiar esto porque hay algo acá, hay algo que no se conoce. Eso ya es haber hecho la mitad del trabajo de fin de grado, reconocer que algo no se conoce. Y si les apasiona, mucho mejor, ¿no? Bien. Bueno, perdón, te cambié de rumbo, pero bueno, que ibas a contar qué trabajo de fin de grado tenemos, alguna cosa que se pueda consultar, alguna referencia. Bueno, tendría en el repositorio de mi universidad, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, hay distintos estudios que tienen que ver, por ejemplo, con series que yo sé que también se han estudiado en España, ¿no? Por jóvenes en sus másters o en sus trabajos de fin de grado, sobre Pose, sobre ¿cómo se llama? Series de HBO, varias series de Netflix, ¿no? Entonces, se pueden tomar como referencia porque la mayoría de estos trabajos de fin de grado, si bien tienen el alcance de un trabajo de pregrado, tienen en algunos casos glosarios o tienen también estas fichas contrastivas, ¿no? que ayudan para entender qué cambios se está viendo tanto en español latinoamericano o para Latinoamérica como el español peninsular. Entonces, yo sugeriría explorar por ahí. Recursos faltan. Hay una persona en LinkedIn, tendría que buscar nuevamente su nombre, que desde hace un par de años estuvo promocionando que iba a organizar un glosario queer latinoamericano para la traducción audiovisual.
No sé, Damián, si tú recuerdas su nombre, pero yo vi un par de oportunidades que lo publicó en LinkedIn. Estaría ese, pero lo que falta es hacerle un poquito de promoción, ¿no? Yo no lo he encontrado, entonces no sé cuál sea la... Si no lo encontraste vos, ya estamos en problema. Pero hay un peligro, si el objetivo es hacer un glosario latinoamericano, ¿no es justamente caer otra vez en el neutro? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Claro, sí, o sea, yo creo que son iniciativas muy importantes desde el ámbito aplicado, los profesionales que se dedican a esto necesitan algún tipo de herramienta, pero claro, la crítica que yo articularía sería la de ahora, ¿no? Hay que tener cuidado con no crear una convergencia y una sola forma de significar el homoerotismo o lo queer, ¿no? Sí, claro, sí sería la crítica esa. Hay que tener cuidado con eso. Sí, sobre todo si yo por ahí me topo con ese material de referencia sin tener ni idea de nada y digo, bueno, agarro lo que está acá sin darle demasiado pensamiento, ¿no? Es que además, cuando antes Damián ha dicho la cuestión de hacer un estudio de recepción, lo que he pensado ha sido que por la tradición tan distinta en Latinoamérica, por lo que cuenta Iván, porque yo no es un tema que conozca en profundidad, pero por lo que nos está contando Iván, la tradición tan distinta que hay en la traducción de este tipo de lenguaje y en otros países como España, ¿no?, que es con el que nos es más fácil ahora comparar, es que quizás aquí las expectativas de los espectadores también son tan distintas que a lo mejor el estudio de recepción nos daría unos resultados como en los que sí que hubiese ese vínculo, porque puede ser que los espectadores de Latinoamérica no esperen otra cosa ahora mismo. Yo creo que es un cambio de los que sí que se dan en traducción audiovisual, porque en muchos países por muchas cuestiones han ocurrido, ¿no?, como los cambios de tradición de ser más dobladores a más subtituladores que ha habido en China o otros cambios que hemos tenido, que yo creo que necesitaría años para que realmente se notase en un estudio de recepción que usar más localismos, ¿no?, usar todo este lenguaje que nos está diciendo Iván, da resultados en cuanto a esa parte de disfrute, ¿no?, del producto audiovisual o de engagement. Bueno, no sé, creo que es súper interesante, pero creo que es muy difícil de analizar ahora mismo por la tradición que lleva, la verdad. Pero es una tradición que hay que romper. No sé si Iván está de acuerdo con eso, pero para mí vale la pena por más que lleve mucho tiempo. No en el caso solo de sino en el neutro en general, digo. Exacto, es que es por el neutro en general por lo que hay que romper esta tendencia, yo creo. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, y bueno, ya que creo que más o menos tengo claro qué es lo que me vas a responder, pero un poco ya estuviste comentando, pero si querés podemos centrarlo puntualmente en este caso de qué desafíos tenemos desde la investigación, en este caso en particular, de temáticas para abordar, pero vos como trabajás y dirigís el departamento de investigación en tu universidad, creo que también estaría bueno en traducción audiovisual en general que nos cuentes no solamente de tu tema de interés, sino de traducción audiovisual en general, ¿no? Un poco en cuanto a lo que es tu tema, creo que ya fuimos respondiendo, pero ¿qué cosas ves que tenemos o que podemos abordar para todas las personas que nos están escuchando en América Latina y que tienen en su cabeza pronto una tesis de final de grado, un trabajo de final de grado, una tesis de maestría, o quizás hasta alguien que nos esté escuchando y que tenga ganas de empezar a recorrer su camino en un doctorado? Bueno, ¿qué nos recomendás? Bueno, en mayúsculas sería la accesibilidad, ¿no? Como este campo que afortunadamente se ha hermanado con la traducción audiovisual, ¿no? En el imaginario académico, ese es un campo que se tiene que seguir explorando. Y no solamente accesibilidad en los medios, ¿no? Al menos en Perú, creo que en las ciudades en las que conozco, la noción de accesibilidad en Latinoamérica requiere, ¿no?, que se difunda, ¿no?, tanto en el campo de las infraestructuras, el lenguaje comprensible y también, obviamente, en lo audiovisual. Entonces se requieren más investigaciones localizadas, ¿no?, históricamente, temporalmente en Latinoamérica. Entonces esa es la gran falta. La traducción audiovisual, como la que se viene haciendo, la investigación en traducción audiovisual como se viene haciendo, es entretenida, pero entretenida me refiero a que,
como les digo, o sea, yo elijo los casos de estudio por un vínculo personal, pero también animaría a más personas a que opten, ¿no?, por esa otra dimensión de la investigación vinculada con la función social o la justicia social. No digo que la sexualidad y el género no tengan un vínculo con la justicia social, lo tiene, es el surgimiento de la perspectiva de género, claramente, ¿no? Pero sí hay que ver también otras formas de traducción, si quieren llamarla intersemiótica, relacionadas con cómo otros sujetos, ¿no?, acceden al conocimiento. Eso es lo que falta, muchísimo. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Creo que ahí hay mucho por hacer. Y bueno, para terminar la entrevista de hoy, a pesar de todo lo que nos contaste, que hiciste, que haces y demás, sos una persona muy joven, Iván, así que ¿qué te deparan los próximos años de trabajo académico, profesional? ¿Qué te interesa que todavía no hayas abordado en profundidad? Bueno, de momento yo tengo una lista de proyectos, tengo una carpeta en la computadora, en el ordenador, donde voy anotando todas las cosas sobre las que quiero escribir. Entonces sé que ahí tengo una lista de proyectos por lo menos para los siguientes 8 años. Entonces... ¿Pero eso es para cumplir tus 2 papers por año? Claro, o 16 artículos, claro. Sí, son cosas que quiero escribir, son cosas que tengo curiosidad para escribir. Entonces, miren, ahora estoy escribiendo sobre música y traducción. Sale un capítulo pronto este año. Luego, 2 cositas sobre música y traducción. Algo sobre esta... Hay una canción que lanzó una drag queen en 2013 que se llama Will.am. La canción se llama Boy is a Bottom, que es un remix de una canción de Alicia Keys, y luego la tradujo al español como Es una pasiva. Entonces he hecho en coautoría con mi colega Antonio Martínez Pleguezuelos un capítulo que sale pronto, pero va a haber una continuación en otro artículo con el análisis del video musical. Hay algo sobre teatro musical de La Jaula de las Locas. Tengo un proyectito por ahí que me gustaría comenzar a trabajar sobre Disney y los villanos que han sido queer-coded en los últimos años, y también contrastar las versiones live action para saber si ese queer-coding se mantiene tanto en las versiones fuente como en los doblajes. Entonces hay para rato. Entonces yo espero que la gente lea lo que escribo y tal vez le guste y bueno, ¿no? Y que compren el libro también. Por supuesto. Iván, aprovecha y háblanos, haz un poquito de publicidad de este Call for Papers que tenéis ahora abierto con William Moura. Sí, gracias. Gracias, Blanca. Hemos lanzado con William Moura, investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, una convocatoria de contribuciones para un número para la revista, para un número de la revista Cadernos de Traduzao. Se llama Subjetividad y Materialidad en el campo de la TAB y la accesibilidad. Lo que queremos son llamar a los académicas que están haciendo investigación relacionada sobre todo con el cuerpo. ¿A qué me refiero con el cuerpo? Con cómo la traducción audiovisual se puede, ¿no?, entender como no solamente como significantes, palabras o material lingüístico, sino cómo crea improntas, deja huellas en el cuerpo, crea subjetividades, formas de actuar. Y en la parte de la materialidad no nos referimos solamente al impacto de las palabras en la manera en la que uno va construyendo su cuerpo, sino también en una materialidad crítica. Por ejemplo, haciendo una vuelta a la crítica material, si quieren, marxista, ¿no?, de hablar de los cuerpos se sostienen en ritmos de trabajo donde nos piden cada vez más, ¿no? O sea, hay algún tipo de responsabilidad desde la investigación para
para que los trabajadores, ¿no? Los sujetos que trabajan tecleando, viendo audiovisuales, puedan mantener su cuerpo sostenible y que esto les permita vivir. Entonces, es un Call for Papers amplio que aborda representaciones, pero también trata de tener en cuenta esta parte más dura, más tangible, ¿no? Más crítica relacionada con lo audiovisual y la accesibilidad. Estamos esperamos los resúmenes hasta la quincena de julio, y luego hay un plazo suficiente, ¿no? Creo que bastante comprensible para que se envíen los manuscritos hasta enero del 2025, con la posibilidad, con la promesa de publicar hacia junio del 2025 el número especial de Cadernos de Traduzao, que es una revista muy conocida en Latinoamérica y con muy buenos rankings internacionales. Yo, para cerrar, voy a mencionar algo que Iván siempre menciona, pero que hoy no lo menciona, pero que seguro que se le pasó, que es que entren en la página de Iván, en trujamancia.com, que ahí van a encontrar, ya que hablábamos de si uno quiere, digamos, profundizar y entender un poco más todo lo que charlamos hoy, van a encontrar una línea de tiempo de publicaciones en libros y revistas sobre TAB y LGBTQ+. Así que está muy buena y hay un montonazo de cosas ahí que para leer, y es un trabajo muy potente de Iván, así que felicitaciones siempre por ese trabajo. Creo que no siempre te lo digo, pero que me parece que es increíble eso que hicieron ahí, y que genial para quien quiera leer acercarse a eso, porque además está súper actualizado con todos los artículos más recientes y toda la línea de tiempo desde que se ha empezado a publicar, ¿no? Sobre esto, más o menos. ¿O te faltan algunas cosas? No, ¿qué tenemos acá? Vamos para atrás. Tenemos artículos desde 1000, ¿no? Desde el 2000. Desde el 2000, arranca en el 2000. Así que muy bien. Bueno, Iván, gracias por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos. Siempre es un placer en este podcast darle un poco más de visibilidad a todo lo que tiene que ver con América Latina. Siempre que podemos lo hacemos, así que estamos muy contentos de haber charlado con vos. Muchas gracias a ustedes. En verdad, Damián, Blanca y Guillermo, ha sido un verdadero placer y espero verles en persona pronto. Blanca, tengo que decir en público y abiertamente que Iván me cuenta que citan al podcast también sus alumnos, así que felicitaciones a Iván por obligar a sus alumnos a citar el podcast. Es que Iván enseña mucho el podcast en sus clases, yo por lo que sé, o sea, muchísimas gracias. Espero que para bien. Claro, hacen sus tareas, tienen que escuchar. ¿Te imaginas? Y van diciéndoles a los alumnos, no escuchéis esto, y luego viene. A lo mejor soy hasta más efectivo y todo. No, pero aparte, escuchar el episodio 46 de... Aparte de lo que he visto en Perú, lo que dice Iván es palabra santa, así que si Iván dice escuchen tal episodio del podcast, y vemos que hay un spike ahí de nuestros oyentes de Perú, por algo ya sabemos de dónde viene. Bien. Gracias, Iván, de verdad, un placer, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Muy bien, y hasta aquí llegamos con la entrevista. Una entrevista que la verdad que, como decía al principio del episodio, tenía muchas ganas de hacer, porque la verdad que siempre me gusta que tengamos en el programa gente de América Latina, pero que también creo que en el episodio de hoy, un poco lo que seguimos descubriendo, como lo hacemos episodio tras episodio, es el nivel de profundización y de especialización que uno necesita para dedicarse a la traducción visual, la cantidad de temas, y dentro de esos temas lo profundo que son y lo mucho que hay para charlar sobre eso, para investigar, para leer, para pensar, antes de tomar la decisión de poner una palabrita en una traducción, lo cual me hace dudar cada vez más del futuro, de decir que nos vayan a reemplazar las máquinas, pero ni de casualidad. Me parece que un buen momento. Perdón, y debo decir, no máquinas, software de traducción. No me gusta tampoco el concepto de máquinas, porque no son máquinas tampoco. Pero
Pero me parece muy interesante esto, que podamos hacer un episodio de más de 1 hora hablando de un tema en el que quizás a un subtitulador, a alguien que se dedica a doblaje, le toca una vez en su vida hacer una serie o una película con estas temáticas, aunque hoy es un tema bastante presente, pero bueno, habla de la profundidad de esta hermosa profesión que habitamos, ¿no es cierto, chicos? Sí, yo creo que además Iván es investigador modélico en eso, ¿no? En llegar en profundidad a los temas. Así que me parece pues maravilloso que haya venido. Además, al principio hablábamos de puentes Latinoamérica-España. Iván es una persona que también tiene mucha experiencia aquí en España y se nota también por las reflexiones que hace y bueno, ha estado muy bien tenerle con nosotros. Yo me he sentido por momentos como si estuviera escuchando el podcast, no entrevistándole, porque me quedaba fascinado con todo lo que decía. Y tampoco, hasta cierto punto, bueno, claro, puedes seguir la explicación, pero tampoco puedo darle mucho juego porque llega a un nivel de profundización. Totalmente. Que habría que leerse sus 2 libros hasta ahora. Y quería comentar también que, bueno, por esto que decía de que cada vez hay más investigación sobre el tema, que empezó siendo unos pocos artículos y que ha crecido exponencialmente. Y realmente, a pesar de que como traductor yo no tengo apenas tiempo para ponerme al día en investigación, sí que he notado el cambio el cambio de ambiente en el sector, donde cada vez está más presente, donde cada vez más gente lo tiene en cuenta. Y yo creo que este tipo de episodios, aparte de las ponencias y demás, van genial para ponerse al día y para ver un poco sobre qué hay que documentarse un poquito más para suplir algunas carencias que podamos tener y demás. Porque ya te digo, así de entrada no dices un día, hoy me he levantado con ganas de leer un artículo sobre lo que sea, ¿no? Y en cambio, pues mira, si puedes escuchar este episodio o si puedes venir a Lispatá a escuchar hablar a Iván, pues mejor que mejor. Me parece una excelente idea, sobre todo la de venir a Lispatá en Madrid. Sí, esa cuña te ha quedado perfecta. O sea... 6, 7 y 8 de noviembre en Collado Villalba, Madrid, el tercer Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, que va a estar muy bueno porque se va a dar un poco esto que también mencionaba Blanca, ¿no? La mezcla entre mucha gente que va como orador, como invitado, y, o sea, ha presentado gente ponencia desde América Latina, desde Brasil, de Chile, Uruguay, Argentina. Van como asistentes y tenemos varios invitados también de América Latina, con lo cual, ojo que no los terminemos colonizando nosotros a ustedes. No, pero se va a dar una mezcla increíble porque además está lleno de ponentes españoles. Creo que es una de las cosas más lindas que tiene este congreso que ideamos hace tantos años con Patrick, que es poder mezclar las voces de ambas partes del océano, de ambos lados del charco, como se dice acá. Así que bueno, gracias Guille por meterlo ahí, porque la verdad que estaría perfecto. Ya hasta podría dedicar a la publicidad a cualquier cosa en el futuro, tenerlo presente, ¿eh? Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Encontrarán el enlace para la suscripción en nuestros perfiles de Instagram. Hasta la próxima.